nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por este fin de semana muy especial, demasiado especial para todos aquellas que estamos aquí unidos. Muy agradecidos, incluso por aquella que en mi caso ha emprendido el camino desde hace 20 años a tu casa, pero que ha dejado en el corazón un lugar único, que no es compartible desde la experiencia, desde la historia, desde el trato, desde la manifestación del amor que se ha recibido. Hay muchas expresiones de amor, muchísimas, bendito seas tú, que eres el amor verdadero, y en quienes estamos aquí experimentamos el amor de los amigos, el amor de quienes en la fe estamos unidos y reconocemos que tú eres quien nos unes. Pero en el afecto materno hay un lugar también muy especial, tú lo conoces. Tú quisiste tener una madre santa, tú conociste el corazón que tú creaste en la mujer y que llega hasta expresiones insospechables, manifestaciones inesperadas que rebasan incluso toda lógica humana. Gracias por el regalo de la maternidad en aquellas que han estado y que ya emprendieron el camino para la recompensa del cielo. Gracias por quienes están aquí. Gracias por aquellas que teniendo este regalo siguen escribiendo su historia y asísteles. Hoy de forma especial te pedimos por la hermanita de Silvia Loredo, que está pasando por momentos complicados, y Silvia también con ella. Están en Estados Unidos buscando esa atención médica que se tiene, pero un país distinto siempre es complicado. Bendice a Silvia y a Horacio, a la familia Loredo, bendíceles. Recibe nuestra oración para que transformes esa oración en bendición en aquello que más necesita. Hoy no dejamos de pedirte, Señor, por una gran cantidad de mamás que este año han vivido un día 10 de mayo distinto. Los datos de la autoridad hablan de más de 219,000 personas que han fallecido. Ellos mismos reconocen que son más que esas, algunos hablan de 700,000. Independientemente los 700,000, 219,000 hogares que han vivido el duelo, habla de dolor, de maternidad quebrantada. Bendice a aquellas que han vivido un 10 de mayo como mamás, como esposas o incluso como hijas. Han vivido un 10 de mayo distinto. ¿Y qué decir de las 26 familias que apenas hace una semana todavía tenían a sus seres queridos en el hogar? Y una noche les llegó la noticia y han vivido a partir de esa noche el dolor de quien no tiene a los seres queridos junto a ella, junto a ellos. Y así podríamos hablar de muchas más personas, Señor, muertos y familias desmembradas, del alto índice de feminicidio. Y así podemos hablar de 20 millones de hogares que viven otra expresión de la pobreza en una mayor vulnerabilidad. Y son mamás que no saben con qué alimentar a sus hijos. Te pedimos hoy, Señor,
por las mamás. Dale, Señor, tu palabra, dales tu luz. Que nuestras autoridades hagan lo que les corresponde para el bien de todos. Que nosotros ofrezcamos lo mejor de nosotros para el bien de quienes tú nos envías. Bien, he dejado o puesto en esta diapositiva esta expresión: les conviene que yo me vaya. El Señor está anunciando que emprende el camino, que emprende el retorno al Padre. En 2 días, el jueves, ya son los 40 días que nos narra el libro de los Hechos y la ascensión de nuestro Señor al cielo. Y he puesto este fragmento de una pintura sobre la iglesia de Cristo triunfante, esa iglesia que ha continuado la obra de Cristo, donde hay muchos rostros, algunos santos quizá tú puedas identificar, quizá quien trae la tiara, puedes ubicar que es el Papa. En los hábitos monacales de las mujeres, de las damas, aparecen algunos elementos del hábito que pueden ser reconocidos. En la parte de abajo aparecen las damas, en la parte de arriba aparecen santos varones, algunos con libros. Podemos ubicar su aportación en la teología, algunos con mitras. Bien, es la iglesia que continúa. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mucho por hablar sobre el lugar a donde Él va, sobre lo que es subrayado en el versículo 7. Les conviene que yo me vaya, y habla de la promesa del Paráclito. Hablar sobre el Paráclito en sí mismo, que tendremos mucho tiempo para hacerlo a partir del jueves, en que el Señor asciende glorioso, o del domingo, porque la fiesta del jueves se ha trasladado litúrgicamente al domingo. Pero también esos 3 elementos de los que nos tiene que aclarar el Espíritu Santo, lo referente al pecado, lo referente a la justicia y lo referente al juicio. Aunque el Señor dedica un versículo, en el versículo 9, para hablar de cuál es el pecado, el 10 sobre la justicia y el 11 para el juicio. Pero ahorita quisiera dirigir la mirada hacia el versículo 7, os conviene que yo me vaya. Y vamos adelante al texto de la primera lectura del día de hoy. Es un fragmento porque es un texto un poco más largo, pero habla ya precisamente de la acción de aquel que se nos es dado en el momento en que el Señor Jesucristo regresa a la gloria del Padre. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas, digamos, es bueno ubicar que la iglesia ha ido engrandeciéndose, y hablar engrandeciéndose no es hablar de una imagen donde pudiéramos buscar protagonismo, más bien la iglesia se engrandece cuando sirve. Ya hemos ubicado que Pablo ha trabajado con Bernabé en el capítulo 13,
Ya hemos ubicado en el capítulo 15 que apareció un joven Timoteo, hijo de Eunice y nieto de Loida. Y hoy aparece otro tercer personaje, Silas, que también se suma. Fíjate cómo el Señor que ha ascendido a los cielos eh, ha cumplido y ha sido, digamos, veraz al decirnos, les conviene que yo me vaya, les conviene que se inicie esta nueva etapa. Y sobre todo su promesa de que, pues de que Él ha dispuesto las cosas de forma perfecta, de que Él no se equivoca, de que Él tiene un proyecto mejor del que tú y yo tenemos. Sí, porque siendo objetivos, sí. Nosotros hubiéramos querido que Cristo se quedara 3,000 años, 4,000 años, que nunca envejeciera, que Él estuviera aquí, que Él pudiéramos tan sencillamente como quizá tomar un teléfono y llamarle ahora con la tecnología de hoy, o aunque fuera a viajar para decirle, oye, mira señor, fíjate que, pues que pasa esto con el COVID, hombre, ha habido, sabemos que ha habido pestes, ha habido enfermedades y ha habido una serie de pandemias y de endemias, pero ahora pasa esto y a ver, dinos qué hacer. Y lo más fácil sería que tú y yo quisiéramos, lo hubiéramos querido, sí, no, pues que no se vaya, se queda aquí, lo necesitamos. Ah, ¿cómo se va a ausentar? Y el Señor dice, les conviene. Y Él tiene razón. Él tiene razón no porque no le amemos, sino porque no quisiéramos tenerlo siempre. Él tiene razón porque toda una historia tiene un tránsito, toda una historia tiene una secuencia, toda una historia tiene segmentos de tiempo. Un día la historia se convertirá en eternidad, pero en la historia todo tiene una temporalidad. En la historia todo tiene una duración. Si tú quieres duración de horas, duración de días, duración de semanas, duración de meses, duración de años, si tú quieres duración de décadas, y así podría seguirla hablando de siglos y todo, pero todo tiene una duración. Y Dios se encarnó. Dios asumió las coordenadas de la historia en el tiempo y en el espacio. Y aquello que se inició un día tenía que concluir en la historia. Pero no concluye su gracia, su asistencia. Ahora será de una forma distinta. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, no les envió el Paráclito. Y lo envió. Y entonces ahí están los apóstoles, los 11. Y luego, bueno, se suma Matías, ocupando el lugar de quien emprendió el camino porque cobardemente huyó. Y luego, bueno, iniciar esta iglesia que se organiza en un capítulo 6, donde eh, aparecen los diáconos. De los diáconos los más conocidos, Esteban, Felipe. Sí, los dos los conocemos. El protomártir, Felipe, evangelizador, que predica al ministro de Candaces y así podríamos hablar del capítulo 6, del 7 y del 8 y la iglesia perseguida, pero una iglesia que sigue predicando. ¿Y qué decir del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, donde alguien que asesinaba a cristianos se encontró en el camino de Damasco con el Señor que nos dijo, lo que os conviene que yo me vaya? Y entonces el Señor nos dice, mira, aquí está Pablo, capítulo 9 de los Hechos. Y luego el capítulo 10 que recién leíamos. ¿Cuándo? El domingo.
Se nos obsequió el capítulo 10. Sí, Pedro en casa de Cornelio, y se va creciendo la iglesia. Y bueno, una iglesia en el capítulo 15, por ejemplo, de los Hechos, donde se reúnen los apóstoles para clarificar lo que tienen que hacer en el llamado Concilio de Jerusalén. Y así esta historia que reiteramos, esa historia que continúa. Y hoy Pablo y Silas, dice, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios, los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se lanzaron, se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas sacó la espada y iba a matarse, creyendo que los presos habían huido, pero Pablo le gritó, no, aquí estamos, no te hagas ningún mal, no nos hemos ido. El carcelero pidió luz, entró de un brinco y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y de Silas. Y se da cuenta que precisamente el Señor está obrando, que como Él lo ha manifestado nos convenía. Sí, sigue obrando y de forma distinta, de una nueva forma. Si aquel que es la cabeza ahora actúa con su cuerpo, que somos su iglesia. Aquel que es hijo de naturaleza ahora actúa en los hijos de adopción, que somos los cristianos, los bautizados. Aquel que es el pastor ya glorioso ha regresado o va a regresar a la casa del Padre, pero deja a Pedro y a los demás preguntándoles, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y bueno, empieza el camino donde el discípulo del Señor apacienta las ovejas de Cristo. Les conviene que yo me vaya. Y dice ese versículo 7, porque si no me voy no les daré el paráclito. ¿Por qué no nos puede dar el paráclito? Adelante, vamos a ver ese texto de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Versículo que refería era el del capítulo 16 de San Juan, el versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os podré dar el Espíritu Santo. Y bueno, ¿por qué? Porque dice San Juan 7:37, dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la palabra, de su seno correrán ríos de agua viva. Y luego dice el versículo 39, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Sí, lo que hoy está prometiendo, os conviene que yo me vaya. Juan 16:7, porque si no me voy no os puedo dar el Espíritu Santo. Y entonces viene la explicación en letra azul. Releo nuevamente desde lo morado. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu. ¿Por qué no había Espíritu? Pues porque el Espíritu estaba en Jesús. Les conviene que yo me vaya. Dice, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Hasta que Jesús sea glorificado, entonces el Espíritu se va a manifestar como una persona que es la tercera persona de la Trinidad, como una persona distinta a la persona de Jesús. Cuando Jesús ya haya ascendido a los cielos, entonces nosotros nos daremos cuenta, mira, el Espíritu sigue actuando, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu, el Paráclito sigue actuando, sigue presente. Adelante, hablamos de esta historia que continuará. Regresando al texto del Evangelio del día de hoy, podemos constatar que cuando Cristo hubo concluido su obra entre nosotros, se inició el obrar de los apóstoles, que es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Y así, bueno, una historia ininterrumpida, un quehacer ininterrumpido de la iglesia. Y hablamos, y lo refiero no en actitud protagónica ni demeritando otras expresiones de vida cristiana, no, pero
En el caso de esta Iglesia Católica, con todos sus aciertos y con todos sus errores, pero tú y yo podemos reconstruir la historia de 20 siglos. Si tú quieres 20 siglos de luz y de oscuridad, o sea, la luz de Dios y la oscuridad humana, sí, no, de Dios no hay oscuridad, de nosotros sí. Lo que decía Santo Tomás de Aquino con tanta honestidad y con humildad. Nuestra iglesia es la mejor de todos, de todas, pero nosotros somos los peores. Sí, nuestra religión es la mejor de todas, pero nosotros somos los peores. Esta historia ha continuado, sí, ¿y por qué? La razón nos las dio Gamaliel. En Hechos 5, 34, 39, él dice el criterio. Dice, miren, no vayamos a estar haciendo una insensatez cuando querían acabar ya con los apóstoles porque la gente estaba viendo milagros. Lo que Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Y ahí está Pedrito que se convirtió en Pedrote. Y ahí están los otros apóstoles. Entonces quieren acabar con ellos. Dice Gamaliel, no, espérense a ver. Podemos estar luchando contra Dios. Si esto es de los hombres, se va a acabar. Y si es de Dios, si es de Dios, ni aunque hagamos todo lo que queramos, vamos a acabar con aquello que es de Dios. Bueno, entonces los asustaron, los golpearon y les coartaron, les prohibían predicar, pero ellos salieron contentos porque habían padecido en el nombre del Señor. Les conviene que yo me vaya. Y aquí estamos. Aquí estás tú, que por tu bautismo dices, aquí estoy. Cuentas conmigo, Señor. Y aquí está uno de sus sacerdotes. Con la voluntad de Él, no por los méritos propios. Y yo quiero reiterar, no es falsa humildad. Yo soy el primero en reconocer que hay personas más cualificadas, bautizados, más cualificados, que tú también conoces, que hubieran sido mejores sacerdotes que muchos de los sacerdotes, contándome yo. Una iglesia que le da la razón a Jesús, o Jesús fortalece y nos presenta la razón de su palabra en aquello que él ha sostenido. Reitero, podemos reconstruir San Irineo de León cuando escribe su obra llamada Versus Heresis contra los herejes. Les dice, a ver, espérenme tantito, ¿quiénes son ustedes? En cambio, él empezó a reconstruir la historia en el siglo II. A ver, aquí estamos nosotros porque empezó Pedro y después empezó a ser el listado. Y los apóstoles. Y así podríamos nosotros continuar lo que hizo San Irineo, llegando hasta el Papa Francisco. Y así con cada uno de los apóstoles, llegando a donde ha estado en Rogelio Cabrera López, nuestro arzobispo. Adelante, adelante. Hablamos de una historia donde no tan solo está quien tiene una mitra o quien tiene un solideo. Aquí estamos nosotros. Cuando Cristo asciende a los cielos, la historia no termina. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los sucesores han obedecido al mandato del Señor. Y así, aunque ya pasado mañana podemos visualizar una conclusión en la vida sobre la tierra del Señor, nosotros sabemos, porque su palabra así lo dice, que aun cuando Él ascendió glorioso a los cielos, se inició una manera nueva de manifestarse Él. Cristo se sigue manifestando en los que somos suyos. Y así hasta el final de los siglos.
La ausencia del Señor tiene una nueva forma de presencia. La historia continúa y ya solamente anuncio, en la tarde profundizaremos. Ahí está la monjita, ahí están los papás de familia, ahí están los jóvenes, ahí están señores, señoras. La historia continúa y continuará. Decía Gamaliel en el capítulo 5, si esto es de los hombres, chirrin, chin, chin, se va a acabar. Pero si esto es de Dios, cuidado, estamos golpeando a Dios. Si esto es de Dios, ni aunque hagamos lo que hagamos. Y puedo decir, ni aun con todas las torpezas que hemos cometido algunos ministros de la iglesia. Y también quienes a veces formamos este cuerpo de Cristo. Adelante. Algunas imágenes de la historia que continúa. Algunos santos ya con rostros muy concretos. Posiblemente alguno de tu devoción. Alguna de tu devoción. Qué hermosa la palabra de Cristo. Les conviene que yo me vaya. ¿Te fijas cómo tiene razón? No, tú y yo hubiéramos querido, no te vayas, quédate aquí 1000 años, o 3000 años, o 5000 años. Dice, no. Porque él sabe que se va y no se va. Él sabe que asciende al cielo, pero que hay una forma y una manifestación de su presencia. Si no me voy, no puedo darles el Paráclito. Y aquí está el Paráclito. Los santos son obras maestras del Espíritu Santo. Adelante, ya concluimos hablando de Pedro y hablando de Francisco. Hablando de San Juan 23, de San Juan Pablo II, e inclusive hablando del Papa Benedicto. Les conviene que yo me vaya. El Señor tiene razón. En la tarde continuamos nuestra meditación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.